En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 6 de noviembre de 2023, día en el que podemos conocer en cualquier momento, tanto es así que sea mientras grabamos este editorial, el acuerdo inminente entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts. Ya saben que están reunidos y también ya saben que ya la amnistía está pactada. Ahora faltará por ver qué otra humillación añade Puigdemont al pueblo español. Por supuesto, el PSOE liderado por Pedro Sánchez, cómplice y encantado de que al que se refieren como el presidente de la Generalidad, no sé yo qué tendrá que decir esto al respecto el señor Pere Aragonés, que por cierto también ha pactado con el PSOE todo este rollo de la amnistía, lo recibía hoy el Papa. El Papa decía que estaba mal de salud y que entonces pues ha sido un encuentro breve. Bueno, de salud física no lo sabemos, mental habría que revisarlo. Pero en esto está el pueblo español siendo sometido a los chantajes de un prófugo de la justicia que, como ya es bien sabido por todos, trató de romper la nación española. A todo esto, ¿qué cuenta el PSOE? Pues bueno, el PSOE este fin de semana ha puesto unas urnas para que los militantes se puedan expresar, porque ya saben que la legitimidad la otorgan las urnas, una tragedia de nuestro tiempo, y claro, con eso se van escudando las fechorías. Esto decía el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que un día podríamos hablar de este tipo, de cómo ha llegado hasta ahí. Ese fontanero que llaman de los partidos políticos, el que hace el trabajo sucio, y que además, igual que su jefe Pedro Sánchez, no tiene ninguna vergüenza. Esto decía él. Durante esta semana, la militancia socialista hemos tenido la oportunidad de votar el acuerdo de gobierno con Sumar y los apoyos que el PSOE va cerrando para la investidura de Pedro Sánchez y la estabilidad de la próxima legislatura. Pues bien, los resultados de dicha consulta son claros y contundentes. Más del 87% ha votado sí. Estamos más cerca de lograr la investidura de Pedro Sánchez. Es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio. Y la fórmula para lograrlo ha sido ratificada por la inmensa mayoría de nuestras bases. Pues bueno, este es el discurso que han estado ustedes escuchando y que van a continuar escuchando durante estos días. Es que esto es lo que ha votado el pueblo. Entonces, a partir de ahí, ya legitimidad para hacer y deshacer. De hecho, la pregunta que hacía la militancia, que esto es absurdo, no han votado ni 100.000 personas. Pero bueno, es que aunque hubiesen votado 25 millones de militantes del Partido Socialista, que no tiene, aunque los tuviera, no deja de ser una fechoría, por mucho que se escude en el voto del populacho. De hecho, Santos Cerdán, la pregunta que preguntaban era: oye, ¿creéis que es bueno un acuerdo con Sumar para continuar con un gobierno progresista? Bueno, si le hubiesen preguntado a la militancia si creen que Pedro Sánchez debe ser gobernante eternamente y es heredero de Siva, pues también dirían que sí, que claro. Y por si hubiese dudas, añadirían la coletilla de para frenar a la ultraderecha y asunto resuelto. Pues claro, en realidad lo que estamos viviendo aquí es un cambio de régimen. Un cambio de régimen en lo que vemos como claramente, por mucho que las urnas, este haya sido el resultado de las urnas, no deja de ser la vía en la que se destruye la democracia española. Porque no hay que olvidar que no es una excepción lo que estamos viendo en España. A lo largo de la historia ha sucedido en numerosas ocasiones. Pero tenemos este relato por delante, que esto es lo que ha votado el pueblo, a Santos Cerdán y a toda la tropa socialista repitiéndolo, y el pueblo español víctima de sí mismo. Porque esta es la gran tragedia. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. ¿Y la oposición qué? Bueno, pues la oposición trata por vía judicial, lo cual es complicado, teniendo en cuenta, porque vamos a ver, estos que son tan antifranquistas, claro, Franco tenía poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero es que estos han hecho lo mismo. El poder ejecutivo, legislativo, no lo tiene solamente el PSOE, pero ya pacta con Puigdemont, Junts, Esquerra, Sumar, BNG, todos los partidos que ustedes puedan imaginar, todos están ahí pactando, que es el legislativo, controlado por Sánchez, a cambio, eso sí, de subastar a España, y el judicial, que no debemos olvidar. Hoy es noticia el hijo de Conde Pumpido, bueno, se queda unas prostitutas. A mí la verdad es que son, bueno, si un juez dictamina que es culpable, fenomenal, pero hasta entonces, pues que todo lo que se pudiese afear a los del PSOE es su gusto por la prostitución. Ojalá fuese eso lo único que podemos criticarles, que a mí no me parecería ni criticable, oye, cada cual con sus gustos.
Pero bueno, el hijo hoy era noticia. En realidad la noticia es el padre. Debería ser el padre. Deberíamos hablar de Conde Pumpido. Porque sin Conde Pumpido no hay Sánchez. Que esto no lo tenemos que olvidar. Un tribunal constitucional. El hijo dicen que consume. El padre ya sabemos que lleva prostituyéndose muchísimos años. No sé si ustedes recuerdan cuando con Zapatero, con el tema del estatut, decía: no me importa mancharme la toga de polvo en el camino. No hace falta que lo jures, ya lo sabemos. Pero si tuviésemos un tribunal constitucional independiente, no estaríamos hablando de esto. Porque bastaría con que Conde Pumpido, o una persona decente, no Conde Pumpido, evidentemente, dijese: no, esto es inconstitucional, punto, fin, se acabó, no hay más debate. Que a veces ponemos mucho el foco en Sánchez y olvidamos que sin Conde Pumpido no hay Sánchez y no hay amnistía. Y esto es fundamental. Pues estos son los antifranquistas. No, y dictadura perversa. Sí, bueno, dictadura. A la que nos encamina también el sanchismo. Por lo menos Franco consiguió crear una clase media, ustedes ni eso. Con esos tecnócratas tan maravillosos como Ullastres, Mariano Navarro Rubio, el plan de estabilización. Un día deberíamos hacer con Alberto Garín un pedazo de historia sobre ese plan de estabilización. Ahora no tenemos tecnócratas. Tenemos a Santos Sardaneste, a Pachi y a compañía. Pero bueno, la oposición por vía judicial lo intenta, pero también lo intenta llamando a la movilización. Escuchamos a Abascal y a Núñez Feijóo. Que sepan los corruptos y que sepan los traidores que los españoles, y nosotros con ellos, no van a parar. Que estas movilizaciones van a ir a más y que los españoles van a hacer todo lo que esté en su mano, utilizando todos los medios legítimos para impedir este golpe. Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días. Quieren amedrentarnos, pero estaremos el 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las plazas de las capitales de provincia de España, recordando que somos una democracia y un Estado de Derecho. Éramos, Núñez Feijóo, éramos una democracia, porque en el momento en que se apruebe la amnistía, como la ley la dictamina uno, ya no puedes hablar de democracia. Y este es el problema que tiene esta forma de gobierno. Y es que al final, bueno, lo puedes autodestruir a través de ella. Y lo peor es la legitimidad con la que cuenta. Y es que eso es lo peor. Hablaban de movilizaciones, ya saben que en Ferraz están auspiciadas por Vox, son parte de ellas, pero también este fin de semana ha habido manifestaciones en Córdoba, en Madrid, en Valencia, en otras ciudades españolas también ha habido protestas y esto va a ir a más. Porque claro, al final lo que nos preguntamos todos es: oye, ¿qué podemos hacer? Porque a lo que uno le nace es asaltar el Congreso de los Diputados y que no se pueda votar. Pero claro, no podemos hacer eso, porque entonces seríamos como los CDR. Y nos dirían: oiga, si a ustedes les parece mal que apliquen la amnistía a estos tipos, pues no puedes comportarte como ellos. Eso es lo que a uno le nace. Evidentemente, como somos moralmente superiores, no lo hacemos. ¿Qué es lo que nos queda? Porque ya sabemos que la justicia poco podemos confiar en ella. Por mucho que se intente, y se está intentando, por todos los medios, a través de recursos por parte de Vox, es muy complicado, porque la justicia no es independiente. Pero no de ahora, ¿eh? Esto es un problema que llevamos arrastrando durante muchos años. Es verdad que primero Felipe González y ahora Pedro Sánchez se han ocupado de asaltarla y que la justicia sea él. ¿Qué te queda? Pues las calles, la movilización ciudadana. Te queda crear ese espíritu que se creó en el año 2017, cuando la mayoría de las ciudades españolas, si ustedes recuerdan, estaba todo repleto de banderas españolas en los balcones, se hacía continuamente llamamientos y los ciudadanos respondían, pero poco más. ¿Y que haya ese movimiento es posible con esto? Pues no lo sabemos. Siempre hay un grupo, y esto hay que tenerlo muy presente. Algunos dicen: no, porque para eso tendría que ser el 90% de la población. Falso. Cualquiera que haya estudiado mínimamente la historia sabe que los movimientos y las revoluciones nunca han sido mayoritarios, siempre ha sido un porcentaje pequeño de la población. Muy activo, eso sí. Pero no olvidemos que cuando pasó lo que pasó en el año 2017, había un grupo selecto en la izquierda que se dedicaba a decir que todo del 155 no, que parlem. No sé si ustedes se acuerdan del movimiento este que empezaban: parlem, hablamos, dialogamos.
Es que aquí no hay nada que dialogar. Es que aquí no hay nada que dialogar. Si queremos vivir en un país de libres iguales, y cuando digo iguales, entiéndanme la expresión, no a nivel igualitario, sino iguales frente a la ley, que es evidentemente lo que está rompiendo la amnistía y va a romper Pedro Sánchez, o no. Es que ese es el debate, no hay otro. Y solo queda eso, la movilización, y ya saben que bueno, pues los partidos políticos siempre se intentan aprovechar. Algunos recriminaban a Vox, no, es que están ya con lo de Ferraz haciéndose como los protagonistas. ¿Qué quiere usted? Si es que la fuerza que tiene un partido político no la tiene un ciudadano de a pie. Y el mismo modo que pasó con el año 2017, que también los partidos políticos todos intentaban, bueno, el PP ni lo intentaba, porque estaba ahí preguntando todavía si ¿han hecho ustedes un referéndum ilegal o no? Todos los partidos siempre intentan apoderarse de estos movimientos, pero es que no queda otra. Algunos salían diciendo, no han gritado viva Franco, porque unos pocos habían gritado viva Franco. Ya está, desacreditado. Hombre, pues no, son muchos los ciudadanos en los que yo me encuentro, que no somos franquistas, evidentemente, y que no nos queda otra. Que es este tipo de movilizaciones. ¿Se conseguirá crear ese ambiente del año 2017 que hizo que el propio rey tuviese que salir? Pues esto ya es más difícil. Es más difícil. Porque claro, lo curioso de todo esto es que el que es partícipe del golpe es el propio gobierno español. Es que claro, esto es una derivada que no teníamos en el año 2017. Teníamos un gobierno cobarde, pusilánime, lo que ustedes quieran, pero no eran partícipes del golpe. Es que ahora sí. Es que el golpe lo está perpetrando el propio gobierno español. Veremos a ver qué es lo que ocurre a todo esto. Salía Patxi López respecto a las movilizaciones a decir lo siguiente. Y luego acabamos como lo que vimos estos días. Las casas del pueblo y las sedes socialistas atacadas, con pintadas, los dirigentes socialistas amenazados, insultados, increpados en las calles, los militantes socialistas señalados en el más puro estilo nazi. Este hombre, la verdad es que no tiene desperdicio. ¿Ustedes recuerdan la frase de Winston Churchill cuando decía el mejor argumento contra la democracia es hablar 5 minutos con el votante medio? O sea, ¿por qué no conocía a Patxi López? No lo conocía. Esto es de nazis. El pueblo tendrá derecho a expresarse o no. Digo yo. O tampoco. O aquí todos chitón. Es una cosa de verdad surrealista que este tipo, no hay que olvidar que fue lehendakari del País Vasco con el apoyo del PP. Pero claro, como el PP está empeñado en esta mentira, que es una mentira que tendríamos que tener muy presente, y es, no, las elecciones se ganan por el centro. Y cualquiera que haga, si es que es un ejercicio que pueden hacer ustedes mismos, vamos a ver los resultados electorales. ¿Cuándo ha gobernado la derecha, si queremos llamarlo así? Siempre tenía 11 millones de votos. Unas veces 11 millones y medio, otras veces 10.700.000, pero que es lo mismo que suma ahora el PP y Vox. Siempre 11 millones. En función de cómo estén divididos y en función, por supuesto, de lo que saquen los adversarios políticos, gobiernas o no. Se han quedado muy cerquita, 4 escaños de gobernar en estas pasadas elecciones. Entonces, como estos son de hay que ganar las elecciones por el centro, hicieron lehendakari a Patxi López, que de verdad es el mejor argumento que uno puede encontrar contra la democracia. Yo no sé para qué escribir un libro de 320 páginas cuando hubiese sido mucho más sencillo hacer un audiolibro y ponerles los discursos de Patxi López en bucle. Hubiésemos acabado antes. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Javier Sanz. ¿Qué tal, Javi? Hola, Jano, muy bien. Esperanzado. ¿Esperanzado? Sí. ¿Ah, sí? Porque veo a los españoles y a España que se está movilizando contra lo de Sánchez. Por esa parte. Y a la derecha en general, que no suele hacerlo, y creo que está viendo un paso diferente. Sí, a ver si conseguimos crear ese espíritu del 2017. ¿Tú crees que lo vamos a conseguir? Yo confío. Yo también. Sí, no, porque de verdad no es broma, ¿eh? O sea, yo creo que esto va a ser continuo, no va a acabar hoy. Y luego, pues bueno, veremos. Muchas veces digo, veremos a ver, que está mal dicho.
Entonces veremos. Efectivamente. Sí. En qué queda todo esto, pero sí, yo también es lo único que nos queda. Ese pueblo que de los de 2017, que no crean, no, es que esto fue transversal. No, siempre somos los mismos los que defendemos el sentido común. De hecho, ahora mismo habrá gente en la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz. Sí, y esperemos que cada día vaya más. Yo iría a Moncloa. Eso es. Yo soy partidario de ir andando a Moncloa y acampar ahí. Pues tienes poder para convocar la manifestación, Jano. Bueno, ya, pero yo que me metas en más líos. ¿Sabes? Que Yo te lo dejo caer. Vamos con las noticias. No Vamos con las noticias ideas. de este lunes, y es que las partes negociadoras, tanto del Partido Socialista como de Junts, han reiniciado los contactos ante el desencuentro de la reunión realizada el pasado viernes. Y es que, según apuntan fuentes de Junts, el principal escollo es que ahora Puigdemont quiere que la ley de amnistía también beneficie, atención, a los afectados por el caso Volhov, que, recordamos, investiga el presunto desvío de fondos públicos para todas esas actividades vinculadas al proceso independentista desde el año 2017 hasta la actualidad. Y mientras que Sánchez, pues obviamente intenta lograr que Puigdemont apoye su investidura, fíjense, porque esto es muy importante. Este mismo lunes, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa de Tsunamic Democratic ha imputado al propio Puigdemont, también a la secretaria general de Esquerra Republicana, a Marta Rovira, y a exaltos cargos de la Generalitat por un delito, fíjense, de terrorismo. Repito, un delito de terrorismo por su implicación en la plataforma puesta en marcha, recordamos, en el año 2017, para organizar protestas masivas contra la sentencia condenatoria del Procés. Es decir, Sánchez está intentando pactar con Puigdemont mientras que la justicia española le está imputando de terrorismo. Sí, a ver, porque esto yo no lo sé, pregunto desde el desconocimiento. Si se aprueba la amnistía y luego lo condenan por esto, ¿en qué quedamos? Ahí veremos qué hace la política y qué hace Sánchez. ¿Otra amnistía? Bueno, sí, Sánchez sería otra lo que hiciese falta, porque no hay que olvidar que una cosa es la investidura, pero este hombre está comprando una semana de gobierno, porque luego tiene que aprobar las leyes, los presupuestos generales del Estado, y claro, estos no se van a parar aquí, van a continuar seguramente diciendo, vale, ahora esto, luego presupuestos, consulta popular para que los pueblos libres decidan. Y Sánchez, ya sabemos que él está dispuesto a trocear y a vender por partes España, y puede ser el principio. O sea que, no sé. Bueno, la posición, Javi. Sí, hay que recordar, Jano, que actualmente están reunidos Junts y el PSOE en Bruselas, así que estamos muy pendientes de las posibles últimas horas, que ya sabemos que en estos casos a Sánchez le gusta informar de estos acuerdos a última hora de la tarde, incluso de la noche. Así que, nada, hablabas de la oposición, sí, nos tenemos que centrar, y es que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presidido esta mañana de lunes, la Junta Directiva Nacional de la Formación en su ofensiva contra esa ley de amnistía y también, como no, en todas esas concesiones que Sánchez está permitiendo al independentismo. Pues bien, con todos sus varones respaldándole al propio Feijóo, el líder del Partido Popular ha asegurado que nada ni nadie les va a callar ni a amedrentar. Y atención, porque ha anunciado más protestas, lo que venía comentando Jano también en su editorial, en las plazas de las capitales de provincia de toda España el 12 de noviembre. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo estas palabras en la mañana de este lunes. Sánchez y la mayoría del Partido Socialista están asumiendo el discurso de que España se comportó como una dictadura. Conceder que la justicia española practica la guerra sucia judicial supone un salto al vacío en la impugnación del orden constitucional. Si se asume la tesis del independentismo, los que declararon la independencia de una parte de España saldrán de los juzgados con honores al tiempo que se procese a los jueces por cumplir la ley. Sánchez. Creo que resume muy bien aquí Feijóo el problema de lo que es aprobar una ley de amnistía. Además, Jano, antes de que comentes, Feijóo también ha asegurado, y importante esta manifestación, si quieren acudir el 18 de noviembre a la manifestación que se realiza aquí en Madrid, en la Plaza de Cibeles, convocada por la sociedad civil. Una manifestación que a priori va a contar con miles y miles de personas en la Plaza de Cibeles, en la capital. Sí, de hecho,
parece, veremos, que va a ser la manifestación más numerosa porque no lo convocan los partidos políticos, pero sí que va a existir el Partido Popular, va a existir Vox y va a asistir muchísima gente. No sé, Feijóo, poco comentar, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho. O sea, que sí, poco... aglutina bien la idea, ¿no? El peligro que es la ley de amnistía. Sí, las cosas como son ahí. La verdad, la diga quien la diga. O sea que pues aparte tenemos a Vox. Sí, aparte del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, también ha hablado el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha anunciado este lunes una querella ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez por cohecho y además pedirá medidas cautelares al Tribunal Constitucional para frenar esa tramitación parlamentaria de la ley de amnistía por considerarla, abro comillas, estas son las palabras textuales de Abascal, flagrante inconstitucional. Además, ha avanzado que también denunciará por prevaricación a la mesa de ambas cámaras en caso de que admitan a trámite la medida de gracia. Así lo justificaba Santiago Abascal. Quiero decirles que vamos a oponernos por todos los medios legítimos al golpe de Estado de Sánchez y del Partido Socialista. Porque sin ninguna duda estamos ante un golpe al Estado de Derecho, a la Constitución, a los principios en los que la Constitución se fundamenta y al conjunto de la nación, formada por ciudadanos honrados y respetuosos con las leyes. Eran las palabras de Santiago Abascal en una rueda de prensa en la sede de Vox en Madrid, en línea, importante también, con Alberto Núñez Feijóo. Sí, hombre, es que en esto, si no, ya están juntos en esto, apaga y vámonos. Pero bueno, hay que recordar que Vox, en muchas ocasiones, esos recursos o esas querellas han tenido efecto. Ahora, esto parece más complicado porque ya sabemos que está el Constitucional, ya sabemos que está Conde Pumpido, que yo creo que deberían empezar a hablar tanto Feijóo o Abascal de Conde Pumpido. Que sin Conde Pumpido no hay amnistía, que sin un Tribunal Constitucional en el que no está dirigido por Conde Pumpido, que es el tipo que ha puesto ahí Sánchez, no hay ni Sánchez ni amnistía. Entonces, a ver si empezamos a hablar de Conde Pumpido y del papel que tiene este hombre en la destrucción de la nación española, que muchas veces nos olvidamos. Con un Tribunal Constitucional limpio e independiente, no estaríamos hablando de la amnistía. ¿Qué más, Javi? Vamos con la política internacional. Obviamente se mantiene el conflicto entre Israel y Hamás, pero mañana hablaremos más en profundidad del caso, ya que ha habido nuevo ataque a una obra de arte de estos que se autoproclaman activistas climáticos. Esta vez, dos activistas del movimiento Just Stop Oil han atacado esta mañana a martillazo limpio. Lo van a ver en un vídeo, Héctor, cuando puedas lo vamos viendo. La Venus del Espejo de Velázquez, en la National Gallery de Londres, rompiendo, como ven, el cristal. Vamos a escucharlo. Women did not get the vote by voting. It is time for deeds and not words. It is time to just stop oil. Politics is failing us. Politics failed women. Bueno, este era el momento, como estamos viendo, una más. Hacía bastante que no veíamos unas imágenes de este estilo, pero de nuevo una obra de este caso, además de un pintor español como Velázquez. Cada vez que veo estos vídeos, no sé si a ti te pasa, yo me pregunto, ¿y la seguridad? Era el punto final para concluir esta noticia. No, porque es muy llamativo. Hay que recordar que Europa entera ahora mismo está en una alerta terrorista espectacular y dos individuos han entrado a uno de los museos más importantes de Reino Unido con 2 martillos. No, pero eso, o sea, para empezar las pintas. O sea, tú ya lo ves así y ya dices, bueno, sospecho. Bueno, yo creo que ahí llevarían una sudadera al entrar al museo similar. No creo que vayan justo con el nombre de... Vale, pero ahí en esa sala, es que mira, llevamos un minuto de vídeo y ahí está y no ha ido nadie a cogerlos y... Absolutamente nadie. Ahora al final del vídeo aparece uno de seguridad, pero ya llevan aproximadamente 1 minuto y la seguridad no ha aparecido. Ahí no sé si te ha pasado cuando muchas veces los museos, yo reconozco que esto lo hago, no debería hacerlo, pero cuando te dicen, no, prohibido hacer fotos, y dices, sí, y luego las haces. Y claro, y enseguida viene un tío y te dice, oye, por ejemplo, la abadía de Westminster, viene un tío enseguida y te dice, oye, que esto no, que esto tal. Y dices, vale. ¿Y estos? O sea, están con martillazos dando los golpes y el de seguridad tranquilamente. O sea, no entiendo, la verdad, no lo entiendo. No, tranquilamente, fíjate, Jano, porque desde el museo han informado de que la sala, aunque no se ve en el vídeo, pues fue evacuada minutos después y que los 10 individuos ya han sido detenidos. Además, eso sí, y aquí lo importante, la pintura de momento ha sido retirada y están examinando a ver qué daños tiene esta pintura. De momento parece que solo el cristal, pero esos martillos son los del autobús. Sí, es de emergencia. Los que tienen como una especie de punzón plateado, efectivamente. Y esos martillos realmente hacen bastante daño. Y simplemente por concluir, esta organización ha afirmado que lo hacen para pedir, Jano, al gobierno británico que detengan inmediatamente los nuevos proyectos de extracción de petróleo y gas
en el Reino Unido. ¿Has visto? Lo tengo aquí apuntado. Lo que llama la atención es que con la alerta es que la verdad es que es tremendo. La verdad, yo me he quedado alucinado cuando he visto el vídeo. Digo, pero ¿qué pasa? Pero a mí me pasa con este y con todos. Digo, macho, la seguridad, o sea, para empezar, no entiendo cómo van ahí a, venga, no, tendrían que placarlos y sacarlos y luego yo no sé cuál será en el Reino Unido la sanción o la condena que puedan recibir por esto, pero si por mí fuese, bueno, iban a estar restaurando cuadros hasta que se cansaran. De hecho, fíjate, porque he leído también que este mismo cuadro, hace 117 años, creo recordar, fue víctima también de otro ataque con un cuchillo. ¿Ah, sí? Un activista pinchó el mismo cuadro. O sea, tiene mala suerte este cuadro de Velázquez, la verdad, le tienen ganas, no sé por qué. No sé si hay motivo alguno, pero bueno, es curioso. Velázquez, que es el más grande. ¿Tú sabes Sí, lo que decía Salvador Dalí? Personaje magnífico, pero magnífico. Nosotros no, pero con Alberto Garín podríamos un día instarle a que traiga un experto. Le damos trabajo a Garín nosotros cada día. Sí, es verdad, le damos mucho trabajo, pero él agradece. Igual que agradece la gente que deja los comentarios de, oye, habla de este tal, porque es verdad. Dalí, de hecho, el bigote lo lleva así por Velázquez y se mofaba mucho de los pintores británicos, pero sí tienen mala suerte el más grande de todos. Bueno, vamos con algo positivo, Javi. Sí, hace mucho que no hablábamos de noticias positivas, que obviamente viene patrocinado de la mano de Primor, que actualmente, quiero recordarles que en su página web tienen hasta un 87% de descuento en toda la web. Creo que es el último día. Las últimas 24 horas, así que nuestra audiencia aproveche para comprar regalos, incluso para Navidad, que ya he visto que Madrid está ya con las luces, falta encenderlas, pero ya está todo Madrid con las luces, digo, ya nos están vendiendo la Navidad. Entonces, la noticia positiva del día, patrocinada por Primor, es que una persona con Parkinson, desde hace, fíjense, 25 años, ha vuelto a caminar gracias a una prótesis neuronal, ya que los investigadores pues estimularon la médula espinal directamente y de esta manera lograron evitar las caídas al andar. Así que, Jano, es la noticia positiva del día. Muy buena noticia, la verdad. Sí, es que Primor siempre nos trae cosas buenas. Sí, efectivamente. Y encima ahora descuentazos, o sea, es que es todo positivo para cerrar con una sonrisa esta sección. Y por último, siempre invitar a nuestra audiencia a que acudan a nuestras plataformas de redes sociales. Tienen un post que hemos publicado hoy de un caso más de violencia en las calles de Barcelona que llama mucho la atención, así que les invitamos a que acudan para que compartan ese tipo de vídeos. Lo que llama la atención es igual que lo del cuadro. Los malos siempre han existido y siempre van a estar ahí. Pero, claro, pero siguen actuando. Claro, pero tienes que tener más policía, que hace falta más policía, pero bueno, o sea, ¿dónde están los buenos para proteger a los inocentes? En esta mesa. Sí, vamos con ellos a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia, recibimos ya a mi derecha Pedro Insua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Javi, ahora te doy paso enseguida, que tenemos ultimísima hora, ya temíamos que esto iba a ocurrir. Presentamos también Nacho Mongiovanni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? Todo bien, gracias por la invitación. Y don Manuel Llamas. ¿Qué tal? Un placer, Jano. Pues si os parece, vamos a ir rápido con lo que estaba comentando Javi en las noticias y ese recurso, la Fiscalía, la Audiencia Nacional, guerra judicial, Javi. Sí, comentaba en las noticias esa imputación de un juez de la Audiencia Nacional a Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democratic. Pues lo último que llega, comentábamos de esas últimas horas, lo primero es que Junts, en cuanto se ha enterado de esta situación, ha dado por paradas todas las negociaciones con el Partido Socialista, mientras el Partido Socialista parece que está criticando esa decisión judicial. Y acto seguido, aquí lo importante es que la Fiscalía ha anunciado que va a recurrir el auto que implica a Puigdemont en el caso de Tsunami Democratic. Estas son las últimas horas, como decimos, parecía que iba a ser tarde últimas horas, evidentemente, así que seguiremos pendientes, pero lo llamativo es que la Fiscalía ya ha anunciado automáticamente, minutos después de que la Audiencia Nacional anunciara la imputación de Puigdemont, que va a recurrir ese auto. Yo no sé si creéis que esto no es un cambio de régimen. Se parece muchísimo, por no decir lo que lo es, porque claro, estamos teniendo en cuenta que, bueno, Junts se enfada, entonces dice, vale, si la Audiencia Nacional va por Puigdemont, entonces no. Entonces la Fiscalía... ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Te acuerdas cuando Pedro decía de quién depende? Hicimos un vídeo, de hecho, sí. al respecto. Entonces, ahora él coge y dice, no, esto nosotros lo recurrimos. O sea, tenemos al gobierno asaltando de manera obscena y salvaje la independencia judicial. Empezamos contigo, Pedro, si quieres, y luego vamos con Manuel y con Nacho. ¿Cómo ves esto? Porque, bueno, tendremos más últimas horas seguro hasta que acabemos. Bueno, pues los teóricos del Estado, alemanes del Estado de Derecho precisamente decían que el judicial no puede estar controlado por el Ejecutivo. Estos eran un poco los principios del Estado de Derecho, ¿no? Resulta que aquí, pues claro, si va a pasar por encima el Ejecutivo una medida que desarma totalmente a la justicia y a la
a los tribunales que no dependen en principio del Ejecutivo, dependen del Legislativo por otro lado, pero bueno, quiero decir que eso de la independencia de los poderes también es un asunto muy complejo, ¿no? Porque al final, bueno, aquello que decía Carl Smith, ¿no? La decisión política implica el Estado en su integridad, con los tres poderes y con más, que son pues, el militar, el diplomático, todos los poderes están al unísono, digamos, con el Estado, porque el Estado es absolutista, al fin y al cabo, eso es así. Aunque a Manuel ya sé que no le va a gustar esta tesis. Pero así. ese debate ya lo dejamos para otro Se día. va a escandalizar y todas esas cosas. Pero bueno, la cuestión es que, por lo menos desde el punto de vista técnico de la idea de Estado de Derecho, esto es que ellos mismos defienden, esto es arrasarlo, pasar por encima, absolutamente. Hemos pasado de tener un gobierno apoyado por un condenado y perseguido por la justicia por intentar dar un golpe de Estado al orden constitucional, a pasar a estar gobernados por un gobierno golpista. Esta es la realidad. Esto es un autogolpe de Estado. Yo creo que hay que decirlo claramente. No es mi opinión, es la opinión de muchos juristas, muchos expertos constitucionales, buena parte del Consejo General del Poder Judicial. ¿Habéis estado siguiendo las denuncias, los comunicados, los manifiestos que han ido publicando asociaciones de jueces, de fiscales, no solo conservadores, que aquí la justicia, por desgracia, está politizada, sino independientes, que no pertenecen a ningún partido político, diciendo claramente que esto es el principio del fin de la democracia española? Vamos hacia otro régimen, vamos hacia un régimen autoritario, vamos hacia un régimen dictatorial, vamos hacia un régimen que no tiene nada que ver con la Constitución del 78 y que no tiene nada que ver con la democracia liberal. Porque si el gobierno está dispuesto a saltarse la Constitución y las leyes con tal de conseguir una serie de votos para permanecer en el poder, aprobando una amnistía que es ilegal e inconstitucional y que, claro, se está valiendo de un órgano como el Tribunal Constitucional para interpretar de forma contraria a la Constitución las propias leyes, estamos ante un autogolpe. Esto es así. Entonces, nos enfrentamos hacia un cambio de régimen que por desgracia, se diluye, la democracia se está diluyendo, porque yo lo que me pregunto, a mí lo que me preocupa no es que ahora se apruebe una amnistía que es ilegal, como digo, esto es la espita, esto es el inicio, sino lo que va a pasar el día después, porque si son capaces de vulnerar la Constitución, las leyes y los principios básicos de la democracia, aprobando este proyecto de ley para permanecer en el poder, ¿qué es lo siguiente? Es que la gente no se da cuenta de que desde la propia democracia, las democracias se pueden convertir en tiranías. Sí, sí. Hay muchos casos. En Latinoamérica hay muchos casos de gobiernos inicialmente democráticos que se acaban convirtiendo en dictaduras. Ahora todo el mundo que nos estará viendo dirán, bueno, ya va a salir el típico con el tema de Venezuela, ¿no? Vale, pero es que a mí me parece un ejemplo muy interesante. Es que Venezuela era una democracia más o menos consolidada. Hugo Chávez, que era un golpista, que intentó dar un golpe de Estado, fue condenado a la cárcel, ingresó a la cárcel y luego un gobierno le perdonó y le concedió una amnistía, un indulto. Luego ganó legítimamente en las urnas y gobernó democráticamente, llegó al poder democráticamente en Venezuela y luego implantó una dictadura. Entonces, ¿eso es posible en España? Sí, es posible en España y se está produciendo en estos momentos. Nacho. No, además lo de Chávez fue con una gran cantidad de gente que votó en blanco, que no fue a votar, que ahora es un poco también lo que se está hablando para las elecciones argentinas. Pero creo que un actor importante que tendríamos que sumar al tema de España tiene que ver con qué reacción va a tener la sociedad civil, ¿no? Más allá del tema institucional y jurídico y todo que ustedes estaban comentando, ¿no? Porque a mí también me sorprende un poco eso. Digo, bueno, ¿cómo va a reaccionar? Digo, toda la gente que votó en favor del Partido Socialista, ¿qué siente cuando ahora ve todo lo que está dispuesto a hacer Pedro Sánchez por conseguir seguir en el gobierno, ¿no? Antes les comentaba hace un rato, yo a veces me manejo ahí en taxi, en metro, bueno, pero le preguntaba al taxista y el taxista me dijo, mira, yo lo voté, pero sinceramente esto que está haciendo se está bajando los pantalones con total de seguir en el poder, y si hubiera sabido esto no lo hubiera votado. A mí me gustaría saber qué parte de la gente que votó a Sánchez seguiría por ese camino viendo toda esta otra película que continuó. Y bueno,
hay que estar ahí al pendiente y seguir de cerca. Yo sé que la oposición está llamando a manifestaciones, ¿no? A movilizaciones y demás. No sé cuánto esto puede influir o no. Sí, de hecho, os pregunto sobre esas movilizaciones, que lo comentamos también, repasábamos con Javi, que se han convocado numerosas movilizaciones por parte del Partido Popular, por parte de Vox también. Las de Ferraz, digamos, están auspiciadas por Vox. El PP convoca mítines que se convierten luego en manifestaciones, este híbrido que empezó, ¿te acuerdas, en Madrid? ¿Cómo se llama la plaza esta, donde lo hicieron? ¿El Felipe, cómo era? 2 de mayo. No, la que hicieron la primera que fue un meeting que luego acabó siendo... Ah, la de Felipe II, Eso, en Felipe Goya. II, exacto, esa. Está aquí al lado. Sí, está aquí al lado. Tiene el delito que no lo sé. No sé vosotros, si creéis que la movilización, como comentaba Nacho, va a servir para crear ese espíritu del año 2017 que hizo que hasta el propio rey tuviese que salir a decir, bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. No sé cómo ves esto, Pedro. A ver, yo creo que la polarización es tan fuerte y el maniqueísmo, el planteamiento maniqueo, dicotómico, izquierda-derecha, es tan potente que aquí ya tenemos presente lo que decía Nacho, ¿no? Pues cuánta gente del PSOE era... Pues el PSOE llegó al poder cambiando de criterio en 24 horas. Y además con algo que estaba, con esto en el trasfondo. Es decir, no iba a pactar con Podemos porque Podemos, decían los representantes de Podemos, que los presos del proceso eran presos políticos. Y no iba a aceptar eso de ninguna manera Pedro Sánchez, pactar con alguien que decía eso. Tampoco iba a aceptar de ninguna manera pactar con alguien, un pacto de gobierno, que dijera que había un derecho de autodeterminación y que el catalanismo defendía un derecho justo con el derecho de autodeterminación que Cataluña tenía que decir, que era lo que decía Pablo Iglesias. Convocó unas nuevas elecciones para que esto, para no pactar, para evitar pactar con Podemos al manifestar esto Podemos. Salió un resultado en esas elecciones y en 24 horas pactó con Podemos. Es verdad, fue en 24 y no horas. hubo ni una sola protesta del votante del PSOE. Ni una sola protesta. Nadie del PSOE salió. Bueno, salieron allí Vara y demás. Sí, siempre, bueno, que Vara ha cambiado ahora de discurso, sospechosos habituales saliendo fuegos de artificio, porque después no dan ningún paso. Y después, bueno, ahí hay la cúpula, digamos, tradicional del PSOE, Felipe González Guerra, bueno, que están dando guerra, hay que reconocerlo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto tienen fuerza. Entonces, aquí, bueno, de momento ya tenemos un precedente, no es exactamente lo mismo, claro, porque aquí es bajarse los pantalones ante Puigdemont, no es lo mismo que bajarse los pantalones ante Pablo Iglesias, porque es una derivada, digamos. Bajarse los pantalones como se está bajando los pantalones ante Puigdemont, que es un fugado de la justicia española, es que es muy fuerte el tema, es fortísimo. O sea, es una cosa increíble realmente que esto esté sucediendo. Es propio de la América Latina bolivariana. No, bueno, yo tampoco. Aquí en Francia, en el siglo XIX, pues se dio un golpe de Estado, el 18 brumario de Napoleón III, y es Francia, o sea que esto de que siempre tirar balones fuera con América Latina, también, además se llama Hispanoamérica, no América Latina. Voy a levantar una lanza por Hispanoamérica. Entonces, que tanto caribeño, el tema caribeño. País, que sí, eso es verdad, pero que esto se asemeja mucho a lo que se ve al otro lado y del la charco, transformación. que a un país serio. O sea, me refiero que un país esté sometido a un prófugo de la justicia. Yo un poco precisando, bueno, o corrigiendo, no, porque eso ya veremos, a Manuel, o sea, criticando un poco lo que dice Manuel, respecto a la democracia y la dictadura. Siempre todo depende del fin, de los fines de esas formas de organización. Es decir, una democracia puede ser catastrófica para un país. Es decir, no por ser democrático. La peor forma de gobierno posible. Y aquí Jano ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Es decir, la mayoría puede arrastrar al precipicio del Estado. Es decir, no por ser democrático, una decisión está bien tomada. Por supuesto. Y no por ser dictadura está mal tomada. Entonces, digamos, yo creo que en el análisis, por lo menos, hay que romper con ese formalismo. Es decir, si ahora se impone una dictadura que termina con Puigdemont en la cárcel, pues bienvenida sea la dictadura. Vamos a ver, aquí... Es decir, con tal de neutralizar el separatismo, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un país? Su descomposición separatista. Es que no hay otra forma, salvo que te invadan, que te da anexión a otro, que no sé si es peor.
Porque lo peor es la descomposición del país. A ver, la aquí, autodestrucción. La autodestrucción. aquí el problema de fondo, o sea, ya no es una cuestión de que Pedro Sánchez se esté humillando y esté diciendo que sí a todo lo que le proponga un prófugo, o que la rendición sea ante un prófugo, que también a mí me parece absolutamente lamentable. No, es que yo voy un poco más allá. Cuando me refiero a que nos estamos jugando la democracia, que estamos entrando en un régimen, en un nuevo régimen, a mí ¿por qué me preocupa? Me preocupa porque esto supone la derogación del Estado de Derecho. Y la derogación del Estado de Derecho supone la derogación al fin del imperio de la ley. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si ya en España se caracteriza porque tenemos unos políticos que intentan valerse de su enorme poder para tomar decisiones que en muchos casos son decisiones erróneas y perjudiciales para el conjunto de los españoles, la cuestión es que hasta ahora, en el régimen constitucional, bajo un Estado de Derecho, ese poder político está mínimamente limitado. A partir de ahora ya no hay límites. Es decir, yo lo que me pregunto, a mí lo que me genera preocupación, enorme desasosiego, es ¿qué va a pasar el día después? Si Pedro Sánchez, por mantenerse en el poder y conseguir esos 7 votos, que por cierto, es un acuerdo de investidura. Sí, lo hablamos muchas veces, es decir, que luego hay que aprobar esto cada es el ley. Principio. Claro, es que nos quedan 4 años por delante en donde vamos a ver cosas que se nos van a erizar los pelos. Esa es la cuestión. No, pero si tiene que morir la democracia. Hacer esto ahora, ¿qué es lo siguiente? Si ya ha conseguido Puigdemont, RC y demás de primeras para simplemente lograr la investidura, la amnistía, la condonación de deuda, un subterfugio para lograr un referéndum, si ya ha conseguido todo esto, el traspaso de cercanías, ¿qué queda? Bueno, pues queda todo lo demás. Y todo lo demás es algo que no somos capaces de imaginar, pero ya sí me atrevo a decir una cosa, y es que Pedro Sánchez ha demostrado por activa y por pasiva que es capaz de todo, absolutamente de todo, con tal de mantenerse en el poder. Por lo tanto, nos podemos esperar lo peor. No, sí, y además, acá para ir cada vez peor, no hay piso. Porque hay veces que siempre, viste, se menciona el caso de Venezuela y dicen, bueno, ya va a explotar, va a explotar. Venezuela siempre puede estar peor. Y a España da la sensación que de a poco, desde la izquierda la van corriendo. Y siempre me hace acordar ese ejemplo de que dicen que si a una rana la metes en agua fría, pero la vas calentando de a poquito, la terminás cocinando, ¿no? Se muere cocinada. No se entera. Y parece que a la sociedad española de a poco la van llevando así. Y hasta pierde cierta capacidad de reacción, ¿no? Porque esto es como un cocinero que se le va un poco la mano con la perilla y ahí la gente se empieza a dar cuenta. En Argentina nos viene pasando eso, pero nosotros ya estamos mucho peor. Pero yo veo como que la sociedad va un poco hacia eso. Está en un proceso de cocción y con un régimen de izquierda, pero un régimen de izquierda que está dispuesto a, como decía Manuel, a cualquier cosa. Y lo que venga después pueden ser cosas todavía mucho peores. Yo creo que hay una cosa fundamental, no sé si coincidirás conmigo, pero creo que en esto estaremos de acuerdo, que, por decirlo de alguna manera, el régimen del 78, si lo queremos llamar así, con sus luces y sus sombras, sí que se sustentaba en una idea nacional que compartían los principales partidos, independientemente que la UCD desapareciese, bueno, digamos, PSOE, ese centro-izquierda y centro-derecha, pero es que con esto se ha roto, es que no hay una izquierda que diga, oiga, que a mí esto me parece aberrante. Hablabais de los votantes del PSOE. Bueno, Pedro decía, tenemos otros antecedentes, no ha cambiado mucho la película. Muchos compran la amnistía a cambio de que no gobierne la ultraderecha. Entonces dices, vale, te falta una izquierda que, bueno, respete la unidad nacional. Y Esa es la está clave, desaparecido. Entonces no. esto sí que es un cambio de régimen porque es que esos pilares ya no están. O sea, lo que sustentaba el edificio, hay un pilar que ya no existe. El opiáceo, del que hablaba, o sea, la dormidera es el maniqueísmo izquierda-derecha, que sigue siendo utilizado como un mito. Entonces, el miedo a la extrema derecha, a la derecha, este es el gran rum-rum, la gran agua calentita que va a la gente, que no reacciona a la gente, porque sigue temiendo a la derecha. Cuando tú introduces esa distinción, incorporas el separatismo, porque Puigdemont, bueno, PNV, ¿de qué lado ideológico está? Según el día. Dios y leyes viejas, con ese lema, ¿qué más quieres? Joder, si es probablemente la derecha más extrema de todas las extremas. Era, bueno, sí, un ayornamiento de tal, presunto, porque después siguen hablando de la Sabinechea. De la casa de Sabino, y solo hay que leer a Sabino Arana las cosas. La polarización siempre termina beneficiando a la izquierda, porque la izquierda lo que hace es crearte un fantasma que incluso
o no llega al gobierno, un gobierno de derecha no llega por este fantasma que crean, o cuando llegan después te das cuenta que no es un fantasma. Que no es que se viene el fin del mundo, porque también decían lo mismo con Trump, no vino el fin de Estados Unidos por Trump, tampoco pasó con Bolsonaro en Brasil. Bueno, tampoco pasa con la extrema izquierda, tampoco llega al fin del mundo, porque después están mucho más agarrotados, tienen mucho menos margen de maniobra que lo que la ideología les deja decir. O sea, ellos ideológicamente y verbalmente dicen, bueno, Pablo Iglesias iban a asaltar a los banqueros. Perdona, sí. No estoy de acuerdo contigo. Aquí, no estoy de acuerdo contigo. Venga, aquí se están pasando todas las líneas rojas. Es decir, ya no hay límites. Fijaos, ahora se está hablando de que se va a restaurar el INI, ¿no? El Instituto, el Instituto Nacional de Industria, por la cual el Estado va a tomar participación en grandes empresas del IBEX, empezando por Telefónica. A ver, es que a mí creo, de verdad, los españoles no son conscientes hablamos de amnistía y la gente dice, esto forma parte de un acuerdo para seguir gobernando 4 años. Que no, que estamos ante un cambio de régimen. Si en lugar de amnistía estuviéramos hablando de Pedro Sánchez va a conceder la República a Sumar, a la extrema izquierda española. Vamos a pasar de una monarquía parlamentaria a una república parlamentaria. Claro, eso es inconstitucional. Bueno, pero eso no importa. Pero un segundo, ahí tienes Pedro, el fin. Estamos ante un cambio de régimen sin seguir los procedimientos legales establecidos. Bueno, pero ¿cómo vas a seguir los procedimientos legales con el separatismo, Manuel? Es absurdo. Imaginaos que pacta Pedro Sánchez y le concede la independencia a Cataluña o al País Vasco, vulnerando. Manuel, nunca se pueden seguir los procedimientos constitucionales con el separatismo. Jamás se van a poder seguir. Es completamente absurdo plantearlo como objeción. Nunca van a cumplir una constitución separatista. Sin embargo, el republicano sí. El republicano lo quiere para toda España. Entonces, respetan la unidad nacional. A lo mejor es mejor la república que la monarquía, eso es discutible. Ahora, lo que no puede ser mejor para España es la fragmentación de España para España. Eso sí que no puede ser. Eso no es que sea un cambio de régimen, es la destrucción de la nación, que es muy diferente. Manuel, es que tú parece que... Vamos a ver, tu perspectiva es que un coche va por la carretera, atropella a 40 personas y tú dices que se ha saltado el semáforo. Y entonces y lo vas a encausar por saltarse el semáforo. No, es que ha arrasado con 40 personas. Lo grave está en arrasar con 40 personas. Aquí lo grave no está en saltarse la Constitución. A mí la Constitución me la pela olímpicamente. Porque la Constitución se puede modificar, la Constitución es una Constitución jurídica, es un texto. Perdona, Pedro, se puede modificar si sigues el procedimiento. Pero si te saltas la Constitución, Manuel, estamos ante un golpe de Estado. Que es importante la forma, claro que sí, pero ¿para qué? ¿Golpe de Estado para qué? Porque sigue siendo el para qué, sigue siendo fundamental en el planteamiento. ¿Tú crees que es para...? Que si un golpe de Estado lo es para machacar al separatismo, pues bienvenido al golpe de Estado. Que es que un golpe de Estado tampoco es... O la propia dictadura. La dictadura para los romanos era un régimen de salvación. Es que la dictadura tiene muy mala fama por las circunstancias que tenemos, pero para Marx aún tenía, por ejemplo, la dictadura del proletariado, tenía aún la buena fama que tenía en la época romana. Porque era un régimen... justifica los medios, ¿no? Por supuesto. Bueno, naturalmente. Pues ahí no estamos de acuerdo. El fin del bien de la nación, el bien común. Si es que volvemos otra vez al bien común, Manuel, la discusión del otro día. Es decir, aquí no es un golpe de Estado. Porque es el Estado el que se está dando un autogolpe. Es un poco absurdo. Es un poco absurdo. Es un autogolpe. No, pero es que una cosa... Es que muchos golpes pero la causa es del propio poder. Sí, pero no hace falta venir por eso, entonces el Estado... ¿Pero a quién da el golpe? Al Estado también, en parte, porque el Estado se medio disuelve. Pero aquí, sobre todo, es un golpe a la propia nación. No, te equivocas. A la nación. No, si tú piensas realmente que Pedro Sánchez va a cometer... Es que tú piensas que está cambiando la Constitución para concederle la independencia a Cataluña. Eso no va a suceder. Pedro Sánchez necesita a sus socios catalanes como sus socios catalanes necesitan a Pedro Sánchez. Vamos hacia un cambio de régimen democrático, constitucional. Vamos hacia un modelo autoritario. Esa es la realidad. Y entramos en terreno desconocido. Y a mí me preocupa tener al frente del gobierno... Está sancionado democráticamente, autoritario relativamente. Pero vamos a ver, ¿cómo que es sancionado democráticamente? Es que el Parlamento español, por mucha mayoría que tenga, no puede decretar la esclavitud parlamentaria de los españoles, como no puede decretar decretos o leyes que son inconstitucionales, que es de lo que se trata aquí. Por eso digo que es tan importante
la cuestión de fondo. Ahora se habla de la amnistía, y la amnistía es inconstitucional. Es un cambio de régimen. Si estuviéramos en el supuesto de que Pedro Sánchez, es el mismo supuesto, si Pedro Sánchez ahora mismo, en lugar de conceder la amnistía, estuviera concediendo la república a la extrema izquierda, sería exactamente inconstitucional. Al igual que si estuviera concediendo la independencia a Cataluña, sin modificar la Constitución. Estamos ante un modelo en el que no hay límites. Se han cruzado todas las líneas rojas. ¿Qué será lo siguiente? Cuando Hitler llegó al poder, que llegó democráticamente al poder, la Alemania de los años 30 era muy diferente a la Alemania de los años 40. ¿Cómo una democracia pasó en 10 años de ser una democracia parlamentaria asentada, consolidada, etcétera, a pasar a ser una dictadura totalitaria? Pues dando pasito a pasito. Sí, primero señalaban a los judíos, después cerraban sus tiendas, posteriormente limitaban derechos, declaraban estados de excepción. No, y así es como se llega. Primero persiguieron fueron los comunistas. Y así en el año 33 y las elecciones que se plantearon. Quiero señalarlo es que es muy importante lo que nos estamos jugando. Poco a poco. La quema del Reichstag. Eso ya fue. Pero lo que yo creo que no son excluyentes las cosas, lo que dice Pedro y lo que tú dices, que es cierto, o sea, se está vulnerando la ley para hacer este cambio de régimen, pero también lo que dice Pedro, la propia Constitución se podría hacer de forma legal, reventar la nación española. O sea, legalmente no hay nada que te lo impida si tuvieses la mayoría necesaria, incluso que, bueno, esto es una exageración. Bueno, exageración, vale, pero pongan ustedes otro ejemplo. La esclavitud has puesto tú de ejemplo. Si existiese una mayoría amplísima que permitiese modificar la Constitución, y ahí estoy de acuerdo con Pedro, a mí también la Constitución es que me da exactamente igual. Es que yo estoy harto de escuchar a todos los partidos políticos y de no, es que la Constitución, que me deje usted en paz con la Constitución, que esto va de la unidad nacional, que está por encima de la Constitución. Exactamente. Que es un texto. Yo creo que son cosas que no son excluyentes. La Constitución depende de la unidad nacional. La Constitución depende de la unidad nacional. Si no hay unidad nacional, sí que no hay nada. Claro, entonces, aquí se está poniendo en cuestión la unidad, que eso es lo esencial. Después, cómo cobre la identidad que cobre, sea republicana, sea monárquica, sea del tipo que sea constitucional, sea dictatorial, eso ya es otra cosa. Pero aquí lo que se está poniendo en cuestión, el postulado principal de todo, es la comunidad nacional, la unidad. Sin unidad no puedes hacer nada, no puedes transformar absolutamente nada, ni a peor ni a mejor, Manuel. Esto es lo que. Entonces, aquí el separatismo va a la raíz de la propia nación. Entonces, y vulnerando los derechos de todos, y ni siquiera democráticamente. Naturalmente, la democracia la están arrasando, por supuesto que sí, porque el planteamiento del separatismo catalanista, ¿cuál es? Que 7 millones decidan lo que afecta a 47 millones. Si es por definición, es tiránico, porque están sometiendo a 47 millones pretendiendo someter 47 millones a la toma de decisión de 7 millones, y ni siquiera los 7 millones, pues esos 7 millones, ¿quién decide que solo deciden 7 millones? Eso no lo deciden los 7 millones, que aún no los he consultado, lo decide alguien en un despacho que nunca va a tener la capacidad de romper la nación jamás. No hay poder, ni el rey ni nadie, que pueda tomar la decisión que están pidiendo Puigdemont que tome Sánchez. Nadie puede tomarla, ninguna institución en España puede tomar una decisión que signifique romper la nación. No lo pueden hacer. Y esto es lo que está. Por eso está por encima del tema. La Constitución no puede tomar esa decisión. Una Constitución, ninguna magistratura puede tomar semejante decisión. Aquí están decidiendo unas facciones políticas, lo deciden los militantes del Partido Socialista, que es una empresa privada, que es una asociación privada. A mí, ¿qué coño me importan los militantes del Partido Socialista? ¿Pero quiénes son para tomar semejante decisión? No, estamos de acuerdo con que pacte con un fugado de la justicia española. Por supuesto que la ley se la salta aquí, en eso te doy la razón. Pero es que te quedas corto, Manuel. Que creo que es lo que pasa con el Partido Popular también y con Vox incluso. Que se quedan cortos. Que no es la Constitución lo que está puesto en cuestión. Es la nación española. Es la nación. Entonces, cuando rompes cuando tienes un proyecto, y eso no está tampoco, no fue recientemente, eso está metido en la propia transición. Está metido, los neumónidos les llamaba yo a esta gente, es decir, los neumónidos son esos insectos, por ejemplo las avispas, que meten sus larvas en otros y los van comiendo por dentro hasta que se queda la carcasa y eclosionan y salen las nuevas... Pues esto es lo que está sucediendo. El separatismo está metido como un neumónido en la propia nación. Pero tú hablas del separatismo como el gran problema. Perdona, Pedro, que no. Que el problema no es el separatismo catalán. El problema se llama Pedro y se apellida Sánchez. Se llama Pedro y se apellida Sánchez, que está dispuesto
a rendir los principios constitucionales, los principios democráticos y la propia dignidad personal suya ante una serie de reclamaciones y demandas que son absolutamente inaceptables, porque la amnistía supone una auténtica aberración desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional. Entonces, el separatismo puede pedir misa. La tragedia de España no es que haya partidos separatistas, sino la tragedia es que haya un gobierno presidido por un señor que se llama Pedro Sánchez, del Partido Socialista, que está dispuesto a todo, incluso a cargarse el modelo constitucional y democrático de España, con tal de permanecer 4 años más en el poder. Y si tú piensas, Pedro, que Pedro Sánchez va a ceder la independencia a Cataluña, eres muy ingenuo y muy iluso y no has entendido que el cuál problema es la no es Pedro psicología Sánchez, del el problema es Pedro personaje. Sánchez, por supuesto, pero el problema no es eso, el problema es el artículo 2 de la Constitución, que eso no es Pedro Sánchez, ¿eh? El problema es meter, el neumónido que te digo yo, las nacionalidades en el artículo 2, porque resulta, Manuel, que está más cerca Pedro Sánchez con esa idea de la pluralidad nacional de la Constitución que Vox o que el PP en contra de eso. Está más cerca. Ese es el problema. No, y luego también hay otro problema añadido, que es y a ver si nos enteramos de la Constitución. Determinados ámbitos. Porque... Hombre, ahora si me dices, una reforma constituyente, hombre, ni de broma. O sea, ahora déjame esto como está, es el mal menor. Pero es verdad que la Constitución, si hablamos de la parte legalista, que yo no abordaría este asunto nunca por la parte legalista, si hablásemos de la parte legalista, se puede modificar hasta acabar con la propia nación. Entonces, la Constitución, y el Tribunal Constitucional, es que yo lo decía antes, digo, aquí estamos hablando todo de Sánchez. Bueno, ¿y con de Pumpido qué? Exacto. Pues si tú tuvieses un Tribunal Constitucional que no estuviese en manos de Sánchez, es que no hay ni amnistía ni estamos hablando de esto. Claro. Y aquí todos, no, Sánchez. No, Sánchez es una parte del problema, porque Sánchez hace esto porque se le permite y se le tolera. Y porque va a llegar Conde Pumpido, que es, aquí Nacho supongo, en Argentina también tiene este tipo de figuras, que es el típico magistrado que está alineado con un partido político y va a decir, ¿esto lo dice Sánchez? Ah, constitucional. Pero ¿cómo va a caber que un tipo al servicio de un presidente del gobierno sea el que determine si la amnistía es constitucional o no? Es que ese es el problema. Y el problema es verdad que tiene razón Pedro. Oye, yo de ahora me quedo con la Constitución antes que me vengan estos con una reforma constituyente que salga la locura más surrealista. Pero bueno, tenemos última hora, Javi. Reacción de Carles Puigdemont a esa imputación de la Audiencia Nacional. Leo textualmente, a miedo a ellos por no perder la costumbre, dice Carles Puigdemont. Y atención, lo importante, lo califica de golpe de Estado. Carles Puigdemont permanente, que tanto les gusta vivir, sea con sables menciona o sea con togas. Y atención a esta frase, mientras no cierran la puerta que abrió el rey, menciona a Felipe VI, con el discurso del 3 de octubre, siempre se sentirá hedor de alcantarilla. Tuit de Carles Puigdemont. Yo no puedo decir lo que pienso porque nos cierran el canal. Nacho. No, bueno, a ver, se ve a una... Pero también, ¿qué te voy a decir? También votaron eso. O sea... Sí, bueno, es que eso, Sánchez es un problema derivado del voto popular, es que es verdad. Bueno, o sea, digo, también, sí, ¿qué te voy a decir? O sea... Sí, hoy había encuestas. Yo entiendo todos los planteamientos que están diciendo. Sí, ahora también hay encuestas que estarían diciendo que la mayoría o el 50% de los que votaron al Partido Socialista, viendo lo que está haciendo ahora Sánchez, se oponen al tema de la amnistía. Pero la izquierda siempre juega con unas reglas totalmente, o juega sin reglas, te lo diría de otra manera, ¿no? Y la derecha es como que tiene ya esa cuestión, no sé si es moral o qué, de que la acusen del fantasma de la ultraderecha. Y yo la verdad que cuando escucho hablar, mirá que yo no es que simpatice mucho con Vox, pero yo cuando escucho hablar a la gente de Vox o escucho hablar a la gente del PP, no veo ningún fantasma. Sinceramente, y la izquierda te dice, viene el fantasma. Bueno, si eso genera tanto temor en la sociedad española, que hace que a pesar de que no es que le fue tan bien a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez perdió, pero ganó. Claro, y Feijóo ganó, pero perdió. Este es el sistema que tiene. Esto es lo que está votando la gente. Y, como te digo, en la calle hay gente que se está oponiendo, pero hay gente que no está muy metida en el tema y que dice, esto, como decían antes, para que no gobierne la ultraderecha. Bueno, es como que al burro lo van llevando con la zanahoria por delante y lo van llevando directo al precipicio. Ojalá, que insisto, la sociedad civil para mí es determinante en esto y yo creo que muchas veces los malos actos de los políticos que están en el gobierno pueden ser frenados también con grandes movilizaciones. Ojalá que sea el caso de España. ¿Qué es la ultraderecha? La gente de izquierdas o de extrema izquierda que nos esté viendo, que se preparen, porque ultraderecha, facha, fascista, serán todos aquellos que estén en contra
del dictamen oficial del gobierno. Yo estoy viendo ya críticas muy duras por parte de miembros del gobierno del Partido Socialista tildando de facha, de ultraderecha, a referentes de la izquierda, a grandes referentes de la izquierda. Hombre, Bueno, pero Felipe González es un facha para el gobierno. Alfonso Guerra es el fascistoide más grande del reino. Entonces, todo. a partir de ahora, todos aquellos que se desvíen mínimamente de la opinión oficial del gobierno van a ser tildados de fachas. O sea que esta deriva es realmente preocupante. Yo coincido con Nacho. Esto, por desgracia, como se trata de un autogolpe, es decir, el Tribunal Constitucional, a sabiendas, está reformando por la puerta de atrás la propia Constitución, cometiendo una ilegalidad, ya no hay. O sea, el procedimiento ha acabado. Ya el espacio del derecho se ha terminado. Ha caído el Estado de Derecho. No hay instituciones a las que acudir. Algunos dirán, no, queda Europa. Sí, Ja, Europa. Ja, Donde estaba Puigdemont protegido. Está allí. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda para defender mínimamente la democracia? Pues queda la protesta en la calle. Y queda especialmente, porque es la única vía que nos queda, que el desplome por parte o el descontento por parte del electorado tradicional del PSOE sea tan grande, que empieza a asustar dentro de las filas del propio Partido Socialista. Pero mira, hoy se publicaban encuestas, Manuel, hacia El Mundo y El País, no sé si las habéis leído, que preguntaban si estaban a favor o no de la amnistía, es lo que dice Nacho. El 50% se opone, el 60% tal. Pero luego cogía resultados si volviese elecciones y volvía a votar. Porque no tiene mayoría absoluta. El otro día hacían una entrevista a Miguel Reyán, el actor Miguel Reyán. No sé quién es un actor del cine español así muy tradicional que sale en muchísimas películas corales así de... Y este decía, bueno, yo tengo muchos recelos con la amnistía, pero con tal de que no venga la extrema derecha, pues adelante la amnistía. Sí, que ese es el discurso. Y este es el discurso que vamos a tener. Pero yo no me haré ilusiones por lo que decía antes. Pero digo, a ver, el problema es cultural. Claro. Hay una gran parte de los españoles que piensan así. Claro. Y que tienen ideas de ese estilo y que van por el socialismo porque le tienen miedo al supuesto fantasma de la derecha. Es cultural. Yo, perdonen que repita mucho el tema de Argentina porque es donde nací, donde viví prácticamente toda mi vida. Pero es como una película, de verdad te lo digo, es una película que ya la vi. Es una película que ya la vi, es como que uno viniera del futuro y le dijera, están yendo directo a lo que a nosotros nos arruinó. Entonces, bueno, hay que ver si la sociedad responde. Y si también los líderes políticos de la oposición están a la altura del partido. Porque vos estás jugando una final, pero esta es una final que es sin reglas, que el adversario si te puede meter un codazo en la nariz y partírtela al medio, te lo va a hacer. Entonces digo, de que de la derecha que va a venir, ay no, vamos a ir con la justicia, bueno, no, yo creo que la mayor responsabilidad está en la sociedad civil. Porque ya la justicia ya se la pasó por la sociedad civil es la que vota a Sánchez. La sociedad civil parece que tiene un aura de bondad, pero es la que vota a Sánchez. Aquí, insisto, porque Jano ha escrito varios libros con esta idea, que es que la mayoría, la masa, no tiene por qué abortar, tampoco maldad, pero no tiene por qué significar ninguna bondad para el bien común, precisamente, para la conservación del Estado y su mantenimiento. ¿Qué te apuesto a que si hubiera sido al revés, que no hubiera pasado, pero fuera Feijóo el que estaría buscando los votos y una amnistía para tener los votos? ¿A que hubieran prendido fuego algún... Hombre, claro, pero aquí hay una cosa que creo que en Argentina no existe. En Argentina no hay ningún partido admitido en el Parlamento, creo, en cuyo programa por ejemplo, se fundamenta en destruir la nación. No, eso no existe. Es decir, el separatismo de Córdoba o de tal. No. La Patagonia independiente. No, porque no existe. Nosotros no está queremos metido. nuestra bandera. Claro, entonces, pues tiene muchos defectos ese no. Esa es una clave que no existe, no hay parangón en ese sentido, no hay homología con Argentina, no se puede homologar. Aquí tenemos, por razones de ese dualismo tan fuerte maniqueo, tenemos metidos en el Parlamento gentes, en el Parlamento y todas las instituciones del Estado, municipal, a todos los niveles, municipal, autonómico y estatal, cuyos programas políticos son fragmentar la nación, es decir, hacer de una parte un todo nacional.
¿Qué es lo peor que le puede pasar a un país? Eso no está en Argentina, ni está en Portugal, ni está en Colombia, ni está en México, no está. Estuvo en Italia y cogió el presidente italiano en ese momento, no me acuerdo cómo se llamaba, y dijo, como sigan en este plan, a Fini y compañía, como sigan en este plan, vamos con los tanques y la Constitución en la mano, pero con los tanques. Y se acabó el problema. Pero es lo que tendría que haber pasado. Tenemos que despedir ya, pero que eso es lo que tendría que haber pasado en 2017. Hombre, claro. Que es lo que no fue. Y no con Piolín y con... No, bueno, que eso fue otra humillación a la Policía Nacional. Es que fue indignante todo. O sea, fue una respuesta tan lamentable. Primero, el rey vestido de militar dando el discurso como primera medida. Exacto. Y segundo, el ejército español entrando a ver qué pasa aquí. A los mozos de escuadra disueltos y a partir de ese cuerpo no existe. Pero, claro, ¿qué mejor me dicen? En fin. Oye, pero mira, has abierto muchos debates. El de si deberíamos ilegalizar o no los partidos secesionistas. Os pregunto muy rápido. ¿Tú, Manuel, los ilegalizarías? No. Tú sí. Vale, ya tenemos debate. Esto es solo la pregunta. Nacho, ¿tú legalizarías los partidos secesionistas? No. ¿Tampoco? ¿Javi? Yo tampoco. Vale, pues bueno, tú estarías solo, Pepe, ya sabes que yo no. Pero Pedro se basta para defenderse. O sea que eso es uno de los debates que también me parece que es muy interesante. Y soy de izquierdas, final... tengo que decirlo así. Sí, republicano. Y republicano. Izquierdas y republicanos. Pero bueno, vamos a despedir ya. Mil gracias, Nacho. Un placer. A ti como siempre. Gracias, Manu. Me he quedado también pendiente de preguntarte lo de la deuda pública, el FLA. Eso si quieres, el próximo programa te lo preguntamos. Que mucha gente, lo de la condonación de la deuda, hay muchos que salen. No, también han dicho que es para el resto de comunidades autónomas. Que te vamos a ver. Bueno, no lo han entendido. Claro, no lo han entendido, porque es algo que es muy básico. Que dices, ¿cómo no entiendes esto? Pero bueno, Pedro, mil gracias. A ti. Javi, a ti te veo mañana. Hasta mañana. Le quería comentar a Nacho que el Papa hoy justo ha recibido a Pere Aragonés, que es verdad. Llamativo. Es el presidente de la Generalidad Justo catalana, hoy, secesionista. El Papa, que no ha venido a España todavía, pero recibe al presidente de Cataluña en estos momentos de convulsión Nosotros nacional. De referentes al único bueno que tenemos es a Messi. Después para de contar, porque con el Papa estamos muy... El Papa primero es peronista, es amigo de ahí de los cubanos, de los Castro, o sea, bueno... Kirchner, también. De todo lo malo. Es que es una combinación terrible. De todo lo jesuita, malo. peronista... Hay un poco de todo. Sí, bueno, nos vemos hoy mañana. Sí. Y ustedes ya saben, mañana tiene aquí una cita a las 9 de la noche en Big One Media en Libertad. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós, vámonos.